La literatura latina es la literatura romana, la que se ha desarrollado allá en el Imperio Romano. Vamos a ver que esta literatura latina dependió mucho de la literatura griega, ¿ya? O sea, los principales géneros van a seguir los modelos griegos. Incluso se va a, se va a calcar, se va a retomar la mitología griega, pero simplemente variando los nombres de los dioses, ¿no? Por ejemplo, al dios Zeus se le va a llamar ahora Júpiter, a la diosa Hera se le va a llamar Juno. Cuando los latinos, bueno, los romanos cuando conquistaron a Grecia, vieron que la cultura era superior, entonces ellos se quedaron o trataron de adaptarse a esa cultura griega, la hicieron suya. Es así que se percibe que hay una mayor originalidad en la literatura griega y la literatura latina se percibe como una imitación de la literatura griega. Vemos que el contexto histórico se sitúa entre los siglos 4 y octavo antes de Cristo, cuando la civilización romana nace, ¿no? Mira, esa civilización romana que ha nacido por aquí, por Lacio, en la península itálica, poco a poco va haciendo suyos a los pueblos de alrededor, ¿no? Se va expandiendo, llegando a ocupar toda la península, ¿no? Toda la cuenca y también parte de la cuenca, toda la cuenca del Mediterráneo, o sea, todo esto, todo ese alrededor, ¿no? Y hasta convertirse en el mayor y más poderoso imperio de la Edad Antigua. Entonces la cultura romana, pues mira, es la que de alguna manera mira su máxima expansión por todo este lado y se convierte por eso en una de las más poderosas culturas de la Edad Antigua. Vamos a observar que tuvo periodos, ¿no? Estamos hablando de la literatura. Se distinguen tres periodos, un periodo arcaico, clásico y el periodo de la decadencia. En el periodo arcaico, que se desarrolló en los siglos 3, perdón, hasta el 1 antes de Cristo, sobresalieron Lidio, Nevio, Enio, Plauto, Terencio, Catón. Catón, que es un excelente orador. En el periodo clásico, que se desarrolló en el siglo I antes de Cristo, llamado también siglo de Augusto, aquí tenemos la imagen de Augusto, el emperador romano, el primer emperador romano, donde Roma llegó a su máximo esplendor, sobre todo en las ciencias y las letras. En esta época sobresalen Marco Tulio, Cicerón, Cayo Julio César y sobre todo estos poetas, Virgilio, Horacio y Ovidio, que son los clásicos romanos. En el periodo de la decadencia, conocida también como época imperial, porque justamente, mira, a partir de Augusto comienza la época de los emperadores, se desarrollan, o bueno, destacan Juvenal, Fedro, Tácito, Séneca y Petronio. Nosotros en esta ocasión vamos a hablar de Virgilio, ¿ya? Que es un poeta latino, un clásico latino, que ese personaje nació en Mantua, ya cerca de Galia, fue hijo de campesinos, pero aún así recibió una esmerada educación, especializándose sobre todo en retórica y poesía, pero también estudió ciencias como filosofía y matemáticas, se interesó bastante en lo que es la medicina, la zoología y también la botánica. Siempre estuvo vinculado con los círculos culturales más notables de la época y vivió bajo la protección de Cayo Mecenas, que se convirtió en su amigo. Mira, inclusive este Mecenas era un defensor de las artes, defensor de los poetas, y a partir de esto, o sea, de esta cualidad suya, se conoce como mecenas, o sea, posteriormente se conocería como mecenas a todo aquel escritor, ¿ya? Bien, a ver, mira, Virgilio fue también amigo de poeta Horacio y de Octavio. Incluso antes de que, o sea, de Octavio, me refiero a Augusto, tú sabes que Octavio llegó a convertirse en el primer emperador tomando el nombre de César Augusto, ¿no es cierto? Este sobrino de Julio César. Entonces, Virgilio, era amigo de Octavio mucho antes de convertirse en emperador. Justamente Octavio o el primer César le pidió a Virgilio que compusiera una obra donde pudiera retratar el origen de la ciudad de Roma.
Sin embargo, Virgilio, claro, hizo caso a esto, ¿no? Este, se, se tomó mucho tiempo, ¿no? Le tomó mucho tiempo escribir su obra La Eneida, pero sin embargo a Virgilio no le parecía que esta obra fuese perfecta. Es así que le pidió, justo ¿no? en su lecho de muerte, le pidió al emperador y también a su amigo Cayo Mecenas que destruyera esta obra suya llamada La Eneida porque no la consideraba que estuviera perfecta. O sea, pero sin embargo no hicieron esto, ¿no? Y al contrario, esta obra, La Eneida, es una obra, ¿qué te puedo decir? Que de alguna forma es un clásico de la literatura latina, es una obra que nos va a dejar comprender el origen de Roma y, y obviamente pues no fue destruida, ¿no? Al contrario, ahora hasta la estudiamos, fue inmortalizada. Entonces, ¿de qué trata? Pues mira, Virgilio escribió aparte de la Eneida otras obras, escribió las principales son geórgicas y bucólicas. Las geórgicas son poemas didácticos que están divididos en 4 volúmenes y que se centran en la vida del campesino. En cada una, mira, en cada uno de estos volúmenes se cierra una breve reflexión sobre los temas generales. Se habla sobre el significado de la vida, el significado de la muerte, la paz, la guerra, cosas así. Bucólicas, llamadas también églogas, consta de 10 poemas pastoriles y en algunos de ellos encontramos diálogos y en otras formas también el monólogo. Las bucólicas tienen como tema predominante el amor. Finalmente vamos a ver la Eneida, su obra cumbre, que está constituida por 12 cantos donde se relata la historia de Eneas, que es el protagonista, este héroe troyano, hijo de Afrodita, o Venus aquí en la literatura latina, y de Anquises. En esta obra no solo se busca explicar los orígenes heroicos de la ciudad de Roma, sino también resumir todo su pasado, sus personajes ilustres y sus instituciones. Vamos a analizar esta obra de la Eneida. Como he mencionado, Eneas es el protagonista principal, quien es hijo de Afrodita y de Anquises, ¿no? La diosa Afrodita, la diosa Venus en la literatura latina. Ya mira, esta obra, como te he mencionado, fue escrita por encargo del emperador Augusto. ¿Con qué fin? Con el fin de glorificar o atribuirle un origen mítico al Imperio Romano. Es por ello que Virgilio va a tomar, ¿no? Para poder hacer esto, va a tomar como punto de partida o como ejemplo los poemas homéricos, o sea, la Ilíada y la Odisea. Eh, Al igual que la Ilíada y la Odisea, toma como punto de partida la guerra de Troya, ¿no? Copia ciertos rasgos de las poesías de Homero, por ejemplo, los epítetos, la presencia de los dioses en la vida del hombre, ¿no? O sea, la presencia de los dioses que hay, dioses que están a favor de Eneas, dioses que están en su contra, como Juno, por ejemplo, que lo hace padecer un sinfín de cosas, ¿no es cierto? Entonces, también, ¿no? Entonces vamos a ver que se inicia esta obra con la guerra de Troya. Básicamente se va a iniciar, a ver, vamos a iniciar la Eneida cuando la ciudad de Troya ya está siendo ya saqueada por la victoria de los griegos. Entonces, mira, como ya los griegos están en la ciudad de Troya, ya recuerda que, han, que los troyanos han metido por equivocadamente como considerando como trofeo suyo un caballo de madera, y de ese caballo de madera salieron los guerreros más fuertes de Grecia y abrieron las puertas de la ciudad de Troya, y así comenzó pues a darse la victoria sobre Troya. Comenzaron a saquear la ciudad. Eneas escapó de esta ciudad llevándose consigo la espada de Príamo, ¿no? De los príncipes, y también se llevó a su padre ya anciano, a su hijo Ascanio y a su esposa Creusa. Su esposa Creusa era una princesa troyana, hija del rey Príamo. Eneas incluso pudo ver cómo Príamo era asesinado. Bueno, entonces mira, ¿qué había pasado? Él pues se dirige, ¿no? Con la promesa de los dioses que un futuro glorioso lo esperaba en Italia. Entonces decide marchar allí junto con otro grupo de sobrevivientes troyanos. Por el camino, por esa travesía, su esposa Creusa, o sea, se pierde pues, ¿no? Y posteriormente es otra historia donde ella también fallece.
Bueno, mira, como a Eneas se le había dicho, ¿no? Que iba a tener un futuro prometedor, era que no estaba, o sea, que sentía todavía, ¿no? Animadversión, rabia hacia los troyanos, y especialmente sentía un odio hacia Eneas, que era encima el hijo de Venus o Afrodita, ¿no es cierto? Ella conoce, o sea, es conocedora del glorioso destino que aguarda a estos troyanos. Entonces, pide que el dios Eolo, el dios de los vientos, se valga de ese poder para poder hacer naufragar a estos fugitivos troyanos. ¿Por qué? Porque ella no desea que Eneas y su tripulación lleguen a Italia, porque no quiere que ese destino glorioso que los aguarda se cumpla. Entonces, Eolo hace esto, ¿no? Mira, hace que la embarcación se, se vaya mucho más allá, se aleje de las costas de Italia. Entonces, Poseidón, pues al enterarse de que se ha irrumpido en su territorio, toma como una injuria, ¿no? Que hayan hecho esto en sus dominios. Es así de que Poseidón ayuda a los troyanos a llegar a Libia. Vamos a ver que Eneas va a recorrer gran parte del Mediterráneo. Finalmente va a llegar a las costas de Cartago, donde la reina Dido se va a enamorar perdidamente de él. Con ayuda de Venus, bueno, Venus, la madre de Eneas, o sea, quiere, ¿no? Que su hijo sea bien recibido en Cartago. Es por eso que le pide a Cupido, o Eros, el dios del amor, que haga que Dido se enamore profundamente de Eneas. Y eso sucede. Dido y Eneas se enamoran tanto, inclusive el amor era correspondido, era de ambos lados, pero, pero sin embargo Júpiter se encarga de hacerle recordar que Eneas tenía otro objetivo. Entonces es por eso que Eneas deja Cartago y deja a la hermosa Dido y se escapa pues prácticamente de ella, ¿no? Se va o sea, y comienza a preparar su embarcación y se va sin decirle nada, sin despedirse de ella. Entonces Dido, al darse cuenta de que Eneas, ¿no? Se ha ido, se siente muy triste. Ellos habían sido amantes, entonces decidido se siente bastante dolida, comienza a armar una pira funeraria, según ella allí iba a quemar todas las cosas de Eneas, o sea, para que todos los recuerdos se vayan, ¿no? Todos los recuerdos que tenía acerca de él, pero sin embargo la reina, sin que nadie la pueda ver, ¿no? Se viste toda ella, toda hermosa, y se suicida y ella misma pues se suicida y comienza a arder en la pira, ¿sí? Entonces así termina esta historia de amor, ¿no? Muy, muy triste realmente, ¿no? Lo que le sucede a Dido. Ahora sí observamos que Eneas, se recorre diferentes lugares hasta que finalmente decide ir al Averno, o sea, al infierno. El padre de Eneas ya había fallecido. Es así que cuando va al Averno se encuentra con su propio padre. El- y su padre ya muerto le, le enseña, ¿no? Le enseña la visión de lo que va a sucederle en el futuro. Entonces es así que Eneas observa esa visión de su padre y sabe que tiene un futuro prometedor. Es así que decide ir en busca de este futuro prometedor. Llega entonces Eneas a Italia, y ahí es recibido llega básicamente a Lacio, donde es recibido pacíficamente por este rey latino. El rey latino, que es el gobernante italiano, le da toda la hospitalidad, esperando que Eneas resulte ser el extranjero que según una profecía se suponía estaba destinado para poder casarse con su hija Lavinia. Pero sin embargo, la esposa del rey latino, que se llama Mata, tiene otras ideas para su hija, ¿no? Ella secretamente está conspirando con Turno, que es el primo y a la vez pretendiente de Lavinia, ¿ya? Entonces, en realidad Lavinia estaba prometida a Turno, y justamente al no poder darse esto, o sea, al poder, mira, cuando llega Eneas, ese compromiso se rompe abruptamente, es así que Turno declara la guerra al reino de Eneas. Mira, ya Latino
ha dado su permiso para que su hija se pueda casar con Eneas. Entonces Turno, pues, ¿no es cierto?, se enoja y comienza pues la guerra entre Eneas y Turno por la mano de Lavinia. Se suceden muchas tragedias y al final termina todo esto cuando Eneas le propone un duelo a uno a Turno. En un inicio estaban respetando el duelo, pero luego hay intervenciones de otros guerreros y comienza pues una batalla campal, terminando esta batalla cuando Eneas asesina al rey de los Rútulos llamado Turno. Entonces ya Eneas contrae matrimonio con Lavinia, ¿ya? Y, y ahí termina la Eneida. Pero vamos a conocer el epílogo, o sea, ¿qué pasó con Eneas? Una vez que contrajo matrimonio con Lavinia, él también funda la ciudad de Lavinia en honor a su esposa, ¿no? Y Eneas, pues, él no muere, él desaparece para convertirse en un dios, él desaparece en un río. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que desaparezca, ¿no? Funda esta ciudad de Lavinia, y posteriormente su hijo Ascanio, cuando ya se queda sin su padre, funda en el monte Albano, una ciudad a la que llamó Alba Longa. Y de aquí es donde se va a suceder 12 reyes de la estirpe de Eneas, y vamos a observar la genealogía a continuación. Mira, Eneas, que es hijo de Venus y Anquises, tiene un hijo que es Ascanio. Este hijo lo tiene con Creusa, que es la hija del rey Príamo. Entonces, el Ascanio, o sea, él comienza con la dinastía llamada Albana, ¿no? De Alba Longa, donde hay 12 reyes, mira, después de que han gobernado 12 reyes allí, vamos a ver a Procas. Este rey Procas tiene dos hijos, uno se llama Munitor, que es el mayor, y el segundo que se llama Mulio. A Mulio siente mucho odio hacia Munitor, o sea, él desea el trono de es así que lo mata, y también mata al hijo varón de su hermano Munitor, y a su hija Rea Silva para poder evitar matarla. ¿Qué hace? La condena en vida a ser una sacerdotisa de Vestal, o sea, de una diosa Vestal, en la cual ella, bueno, siendo sacerdotisa, ya no podría tener hijos, ni casarse, ni nada por el estilo. Entonces, de esa manera, si ella no tenía hijos, no tenía descendencia, nadie podía reclamar el trono. Pero sin embargo, como la profecía tiene que cumplirse y el destino de Eneas pues tenía que cumplirse sí o sí, el dios Marte, el dios de la guerra, se enamora de Rea Silva, se casa con ella y tiene dos gemelos, Rómulo y Remo. Y justamente aquí se desarrolla, mira, la historia, la leyenda de Roma. A partir de allí, mira, entonces aquí vemos, ¿no?, una imagen que nos representa al dios Marte que se ha enamorado de esta Vestal, o sea, de esta Rea Silvia. Y vamos a ver que el destino es siempre superior, pues, hasta los mismos dioses, ¿no? El destino sí o sí se tiene que cumplir. Es por eso que, mira, acá observamos que el dios Marte con Rea Silvia tiene dos hijos, ¿no? Los dos gemelos que podemos observar aquí. ¿Y qué pasa con estos gemelos? Mira, cuando los hombres, ¿no?, se enteran del matrimonio, condenan pues a la Vestal a la muerte, ¿no? La encierran para que pueda morir allí encerrada. ¿Y qué hacen con los dos niños que eran los gemelos? Los abandonan a orillas del río Tíber, desbordando el río. Entonces, mira, ellos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Los gemelos, mira, del río, ¿no? O sea, en la cuna en la cual son abandonados, llega al monte Palatino al lado de una higuera, donde una loba los amamantó, salvándoles la vida. Esta loba es la loba Capitolina, y posteriormente los gemelos son recogidos por unos pastores, y ya sabemos que luego Rómulo se convierte en el fundador de la ciudad de Roma. Entonces, pues, como podemos ver, el origen de Roma también está relacionado con el héroe troyano Eneas. Muy bien, jovencitos. Vamos a desarrollar algunas actividades en la página 47 y 48 de sus guías. En la página 47 tenemos la siguiente pregunta. Dice, obra de Virgilio conocida también como églogas, son las bucólicos, ¿sí?
Los 6 primeros cantos de la Eneida se parecen a la Odisea, ¿no? O sea, como que compara a Eneas en la travesía que tuvo en el océano, como en este caso la diosa que lo hacía sufrir era Juno, y en el caso de la Odisea era Poseidón. A ver, ¿cuál fue el propósito? Perdón, a ver, los 6 últimos cantos de la Eneida se parecen a la Odisea. Ya, y los últimos 6 cantos se parecen a la Iliada, ¿no es cierto? Cuando vamos a ver que Eneas va a pelear también, va a pelear con el Turno que de alguna manera lo representan como un guerrero aguerrido, algo muy parecido a los griegos. ¿Cuál fue el propósito de la Eneida? Su propósito fue glorificar el origen del imperio romano, añadiéndole un origen mítico, ¿ya? 7. Característica que corresponde a la literatura latina. Hemos dicho que se caracteriza más que todo porque fue una imitación de la literatura griega. Obra didáctica de Virgilio son las geórgicas. Virgilio en su obra La Eneida se propuso explicar el origen de la grandeza de Roma, por encargo, ya sabes, de Augusto, del primer emperador. El tema de la Eneida es las aventuras y guerras que enfrentó Eneas. A ver, vamos a continuar. 11. Son personajes de la Eneida, todos menos Ascates. Recuerda que Ascano es su hijo, Creusa es su esposa de Eneas. Acá no es Truno, sino debe ser Turno, ¿ya? Y Lavinia, su segunda esposa. Entonces, el personaje que no corresponde sería Acates. 12. Divinidad que protege a Eneas en la Eneida. Lógicamente, su madre, la diosa Venus. 13. Eneas se retira de la isla de Cartago. ¿Por qué se retira de la isla de Cartago si él estaba enamorado de Dido? ¿Por qué? Porque tenía una misión, ¿no es cierto? Y Júpiter le hace saber, le hace recordar su misión a través de un sueño. 14. Es el poeta nacional de Roma, protegido por el emperador Augusto, quien es Virgilio, ¿no? Que era además amigo del propio Augusto. 15. Obra de Virgilio que imita a Teócrito, ya son las bucólicas. 16. Poema épico que trata de los orígenes del pueblo romano. Entonces, como hemos podido ver, es la Eneida. Bueno, jovencitos, tú vas a resolver las actividades en la página 49, solo hacerte una acotación, ¿ya? En la página 49, en el ejercicio 2, en la pregunta, dioses que intervienen en la relación de amor de Eneas y Dido, no hay una pregunta en la guía, entonces yo voy a colocar la respuesta correcta en lo que es Classroom, ¿ya? Ya nos vemos, cuídate, hasta la próxima.